Volvemos al panel de control. Primero podemos ver el icono de una casa, que espero recuerden, ya que será la forma de volver al panel de control cada vez que lo necesiten. Tenemos varios accesos rápidos que vamos a revisar en detalle en los próximos capítulos. Mis películas, lista de festivales, sala de proyecciones. Aquí podremos crear un enlace protegido. Recuerden que solo los pases anuales tienen esta posibilidad. Área de industria y precios, que ya revisamos. Es importante mencionar que varios de los iconos y enlaces se repiten. Por eso les recomiendo utilizar la plataforma y familiarizarse con los accesos directos. Podemos ver el icono de mensajería, es el primer contacto que tendremos con los festivales después de realizar nuestras postulaciones. Y es importante revisarlo con regularidad. Algunos enlaces directos incluyen eventos de industria, pase anual, sala de proyecciones y Fest Home TV. Al otro lado encontramos el nombre del usuario, si tiene pase anual activado, los créditos y cuánto dinero tiene en la billetera. Abajo tenemos más accesos directos, mis proyectos, estado de inscripciones y lista de festivales. Se repiten sala de proyecciones, industria y Fest Home TV. También tenemos el acceso directo a inscripciones de festivales, que veremos en detalle más adelante. Agregar proyectos de video, agregar proyectos de texto y podemos ver el contador de cuántas inscripciones tenemos, lo gastado hasta la fecha y lo ahorrado. Abajo tenemos un resumen de lo más relevante de tu proceso de distribución, las inscripciones realizadas, el número de vistas que ha recibido tu película, las no selecciones, el número de festivales agregados por Fest Home y las fechas límites de varios de los festivales. Y otro enlace directo a sala de proyección. Los festivales Pro ofrecen descuentos interesantes en sus postulaciones. Por ejemplo, al revisar una sección de tasas podemos ver la tasa del festival, el descuento realizado por Fest Home y el descuento del Festival Pro. Tomar en cuenta que ambos descuentos se suman. En la parte inferior tenemos enlaces para cineastas, festivales y Fest Home TV. Preguntas frecuentes. Les recomiendo revisarlas en detalle. Acceso a festivales, noticias, contacto, equipo, términos de uso, políticas de privacidad y políticas de devolución. Al otro lado encontraremos todos los accesos directos a las redes sociales de Fest Home. Les recomiendo seguirnos ya que constantemente se suben novedades, nuevas convocatorias, festivales online y muchas cosas interesantes relacionadas al mundo audiovisual. Volvemos a la parte superior y vamos a ver el icono de menú. Al hacer clic podemos ver inicio, mi cuenta, panel de control, mis películas, lista de festivales y precios. Si están navegando dentro de la plataforma, este enlace directo será de mucha ayuda. Con nuestra cuenta Fest Home tendremos acceso a Fest Home TV y podremos disfrutar de los festivales online que se realizan en la plataforma. Hace poco tiempo pudimos visualizar de forma gratuita la primera edición del Festival Sinergias, que contó con una increíble selección de cortometrajes y óperas primas iberoamericanas. Junto a los cortometrajes se puede ver entrevistas realizadas al equipo de varios proyectos, donde nos contaron un poco sobre la idea, la búsqueda de financiamiento y su distribución. Si revisamos películas, podemos ver un amplio catálogo de proyectos audiovisuales que han sido subidos por sus realizadores a Fest Home TV. Es una manera de monetizar sus proyectos y generar un catálogo en la plataforma. También está el enlace de cineastas que actualmente se encuentra en construcción. Para terminar, si tienes un proyecto audiovisual en desarrollo, te recomiendo revisar el área de industria. Aquí puedes encontrar convocatorias relacionadas con laboratorios, work in progress, pitch, mercados para proyectos audiovisuales. Por ejemplo, si tienes un cortometraje y necesitas conseguir financiamiento, ayuda en su desarrollo, algún premio postproducción, o si tienes un guión y te gustaría conseguir coproductores o productores, o realizar un pitch para levantar presupuesto para su desarrollo, y si tienes una película y necesitas coproducción, te recomiendo darle un vistazo al área de industria de Fest Home. Estamos constantemente actualizando sus fechas y buscando nuevas convocatorias. Sé que por ahora puede parecer un poco técnico, pero es muy importante tomarse el tiempo para revisar todos los enlaces de la plataforma. Muchos se repiten para ofrecer un acceso más rápido, y al principio esto puede resultar confuso si no sabes exactamente para qué sirven. En el próximo capítulo aprenderemos el siguiente paso: crear y editar un proyecto audiovisual.